Bueno, acá en Proyecto Federal ustedes saben que hablamos de economía, hacemos entrevistas relacionadas al tema, vamos a hablar de consumo y por ese motivo tenemos un referente. Y cuando digo referente me refiero a Damián Di Pace, director de Focus Market. Damián, ¿cómo te va? Un gusto tenerte nuevamente en el programa con las herramientas multimediales. Un placer, Gustavo, estar acá. Y sí, bueno, el distanciamiento social es acercamiento vía la tecnología, así que por suerte estamos unidos de todas maneras. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque esto es una provocación de ambos. Ya que hablaste de distanciamiento social y tecnología, ¿sabes con qué voy a arrancar? A mí me llegan suscripciones de toda Latinoamérica respecto de las ventas online. Entonces, a raíz de las herramientas tecnológicas, te quiero pedir una breve reflexión de qué es lo que está pasando en Argentina con las ventas online. Pasamos de una cultura del desplazamiento social, las actividades económicas necesitaban del desplazamiento de los factores de producción, estamos hablando del trabajo, de la producción, de la comercialización, a una cultura de aislamiento social, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Eso derivó en que, en definitiva, pasemos de una cultura inmovilizada desde el punto de vista físico, pero movilizada por las tecnologías digitales. Ajá. En esta vuelta a fase 1, que implica, por lo menos en el AMBA, la comercialización, vuelve a retrotraer a aquel marzo, pero ya en un mes de julio con otros recursos, otro nivel de adaptación. Básicamente, ¿por qué? Porque va creciendo la comercialización online. ¿Cuánto es lo que crece la comercialización Me online? esperas un Mirá, cachito, espera un cachito y nos das números. Espera un segundito. Vos sabés que en este programa hemos entrevistado un tema que yo sé que a vos te gusta, jóvenes emprendedores que de pronto encontraron esos nichos de mercado, casualmente porque ya venían trabajando tecnológicamente antes, y por ejemplo aquellos que entregan comidas elaboradas y demás, y vemos un crecimiento porque siempre fueron proactivos. Y lo que he visto que aquellos que actuaron reactivamente es lo que quedaron de alguna manera desplazados. Y vos me estás comentando, bueno, ahora están preparados para poder trabajar. ¿Es correcto eso? exactamente, Gustavo. Te diría, están más preparados. ¿Por qué? Porque después de 2 meses de detención, en ese proceso, por ejemplo, el minorista tradicional sacó su Instagram, sacó su Facebook, Ajá, comenzó a comerciar en el marketplace como puede llegar a ser Mercado Libre, claro. desarrolló su pequeño sitio web para poder vender, Ujú. bueno, porque sabía que esto daba para largo. Ahora, los números indican que, por ejemplo, Mercado Libre creció 45% interanual en el acumulado de la Sí. cuarentena. Las grandes superficies comerciales, o sea, los hipermercados, que ya no se puede ir en volumen, sino que también tiene que haber distanciamiento social con cola, crecieron 125% interanual. O sea, son números que lo que se proyecta es que en definitiva este año se crezca lo que hubiese demorado 3 años en crecer el comercio electrónico, no solamente en Argentina, sino en el En mundo, el con mundo, Argentina sí. obviamente mucho más rezagada. Sí, sí. Sin embargo, digamos, el consumidor argentino de pronto a ver, en características generales, el mercado electrónico tenía menos desarrollo que en otros países, ¿no? Absolutamente. De hecho, para que te des una idea, consumo masivo, estos datos del INDEC, representaba el 2,4% de las ventas online nada más. Ajá. Con esta cuarentena vamos a llegar a números de crecimiento de participación respecto al total de consumo masivo que va a estar en el orden del 8 a 10% del total. Va a quintuplicar el crecimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, en definitiva, nosotros no estábamos acostumbrados a dejar de ir a hacer la compra al autoservicio cercano a nuestro hogar, a la verdulería, a la frutería. Bueno, con Claro. el aislamiento social, muchos adoptaron otro tipo de prácticas para comprar incluso productos frescos, no solamente secos, ¿no? Donde había más participación, por ejemplo, en bebidas, fideos, yerba mate, Sí, todo aceite, lo que es etcétera. almacén, ¿no es cierto? Bueno, ¿te acordás que en la última jornada de ventas electrónicas lo que más había vendido era azúcar? ¿Te Sí, acordás? Azúcar y yerba sí, mate. sí. Bueno, eso también se siguió vendiendo, uno está más acostumbrado a comprarlo. Me parece que, bueno, vamos a ir también hacia un cambio de hábito en ese sentido. Qué importante eso, ¿eh? Bueno, escúchame, Damián. Vamos a plantear ahora un adelanto y me refiero a tu libro que vas a presentar, creo que el 22 de julio, a ver si estamos viendo la tapa del libro. Ahí lo vi a algún amigo, a Claudio Zukovicki también que te va a acompañar y creo que el responsable de la editorial, ¿no? Sí, exactamente. Es una publicación de la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Ujú. Bueno, sabés que, Gustavo,
Esto también estaba pensado hacerlo en la Feria Internacional del Libro, en la Rural, en mayo, en una sala muy grande. Y como bien Damián, no me lo digas esta nota, Damián, no me lo digas que a todos se nos cayeron muchas conferencias, y sabemos que la herramienta va a ser esta, la que estás usando ahora, ¿no? absolutamente. Bueno, el libro se llama Economía de a pie, Qué bueno. un paseo por la economía que le interesa a la gente, y Ujú. un poco es ver lo que estaba pasando pre-pandemia y cambios que se iban consolidando y que creo que se van a terminar ratificando post-pandemia, que tienen que ver con no solamente el comercio online, sino Claro. necesidades de Argentina de reequilibrar su macroeconomía. Estoy hablando de la inflación, de la devaluación de nuestra moneda, etcétera, para poder lograr un crecimiento realmente sostenible en esa microeconomía. Microeconomía que la realidad es que vos te diste cuenta, Gustavo, que cada vez hablamos más de la micro y no tanto de la De la macro, porque está macroeconomía, lo que destruida, ¿no? pasa con la macro, que obviamente repercute en la micro, y después nos vamos a meter en los números de la micro y demás, pero el primer título sería, bueno, el escenario es internacional. Vemos países sin cuarentenas que cayó el PBI, y vemos países con cuarentena que cayó el PBI, y los últimos reportes, por ejemplo el caso de Suecia y el caso de Dinamarca, con dos estrategias diferentes, en la cual también hubo caída de la actividad económica. ¿Qué reflexión te merece a vos? Bueno, mira, ahí yo crucé dos datos. Uno es la rigurosidad del aislamiento por países versus las caídas del Fondo Monetario Internacional por país, ¿no? En el Producto Bruto Interno en 2020. Entonces ves que, por ejemplo, China tuvo el aislamiento más riguroso del mundo porque Sí, fue muy largo, o sea, nosotros nos enteramos tarde, y sí. va a ser el único país del mundo que va a crecer 1% junto a Egipto. Solamente dos países en el mundo van a crecer, van a ser China y Egipto. Esta es la proyección del Fondo El Monetario Internacional, 1%. ¿no? El 1%. Bien. Cuando ves el caso de Italia, tuvo el segundo aislamiento más riguroso y cae 12,8%. Ujú. Perú, que inició tarde su, digamos, aislamiento, pero lo está teniendo fuerte ahora, caería 13,9%. Y en Ujú. la cuarta posición está Argentina con digamos, un aislamiento muy riguroso, muy largo, con caída del 9,9%. Pero Ujú. reitero, incluso todos los países, te puedo decir, Francia cae 12,5%, Colombia cae 7,8%. La realidad es que todos los países van a tener caídas de su Producto Bruto Interno. El tema de Argentina es la debilidad de su macroeconomía. Yo coincido con Cristalina Georgieva. Argentina era un paciente de riesgo económico desde el punto de vista sanitario pre-pandemia, por lo cual con la pandemia obviamente la economía argentina va a quedar muy pero muy delicada. A ver, discúlpame, hagamos un paréntesis acá y seguís con tu línea, que me gusta lo que estás diciendo. Pero le aclaramos a la gente que en el mes de marzo, donde solamente hubo 10 días de aislamiento, ¿sí? El mes de marzo hubo una caída importante de la actividad económica, ¿no? Quiere decir, mes de marzo, no pandemia, o no aislamiento social, ya había caída de la actividad económica. Bueno, seguí con tu línea entonces. Sí, absolutamente. Y lo que digo es, incluso yo creo que acá la situación va a ser cómo reconvertir el aparato. Y no me estoy refiriendo, habla de aparato productivo que estamos hablando en empresas, etcétera. No, 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 reconvertir de las chiquitos. Desgraciadamente su gimnasio lo tuvo que, ¿cómo hacer para volver a esa persona vuelva a soñar? Claro. O aquella persona que era prestador de servicio, era un monotributista y perdió su consultorio, perdió su estudio. Ujú. Y la realidad que yo creo que ahí el Estado va a tener que no solamente garantizar, mejorar la situación de esperanza de ese sector, sino también va a tener que generar modificaciones tributarias, porque en ese sector ya se le hacía muy imposible crecer. Por Claro. ejemplo, el salto del régimen simplificado responsable y cripto es un salto al vacío. Sí. Creo que Argentina tiene que apostar a que el chiquitito se pueda convertir en micro, el micro no cargarlo tanto tributariamente y que pueda convertirse en pequeño. Argentina va a necesitar desarrollo e inversión privada en volumen, en masa, para generar empleo que va a perderse de a miles, ¿no? Seguro. Bueno, ahora sí, vamos a lo micro. Y todos los datos que vos manejás desde Focus Market, desde, bueno, el sistema de escaneo. A ver, ¿qué datos tenemos? Hubo productos ganadores en la pandemia. Vayamos con los productos ganadores, me refiero a volumen de venta dentro de la pandemia. Mira, primero me gustaría hacer un repaso cortito de qué pasó en cada fase. En la Dale, primera dale, fase de cuarentena, en dale. marzo,
había un crecimiento abrupto por efecto estoqueo de 16,6% del Sí. consumo masivo. En abril, ya segunda fase de cuarentena, Le veníamos explicamos con a un la gente, crecimiento del 9%. discúlpame, cuando decís efecto estoqueo, le decimos al público en general, ¿te acordás cuando ibas con la bolsita al supermercado y te quedabas esperando y comprabas de todo? Bueno, es lo que dijo Damián Dipache acá. Y bueno, vamos a la segunda parte. La segunda parte es también de crecimiento, 9,8% del consumo masivo, fase 2 de la cuarentena. Sí, Ya después nos ponemos en mayo y el consumo masivo sigue creciendo, pero 2,8%, desacelera el crecimiento. Y en sí, el mes de junio estaría cayendo 2,8%. Digo, cada fase de cuarentena nos generó restricción de la actividad económica, restricción del ingreso y sí. caída del consumo masivo en alimentos y bebidas. ¿Qué es lo más ganador? Bueno, lo más ganador tiene que ver con que el aislamiento social generó mucho más cocina en casa, Ujú, aumentó la venta de harina premezcla, aumentó la venta de manteca, dulce de leche, insecticidas por el dengue, sí, aumento del gin como bebida alcohólica entre los jóvenes que ujú, hacían Zoom digital y consumían ese tipo de bebida, ujú. y después caída fuerte de bebidas con alcohol y sin alcohol. Por ejemplo, bebidas con alcohol caen las aguas, sin alcohol caen las aguas saborizadas, caen Ajá. las bebidas gaseosas, básicamente ¿por qué? Porque la restricción del ingreso de la clase media lleva a que tomar la decisión de que, bueno, hoy comprar una gaseosa de 150 pesos por almuerzo es un costo muy alto para una familia, ¿no? Claro, sí, sí. Y con respecto a las bebidas alcohólicas también cayeron, ¿no? Bebidas alcohólicas cayeron, quizás el dato más elocuente es que la socialización de nuestras vidas Sí, genera también que eso tenga ciertos atributos o ciertas características en la adquisición de bienes. Una categoría que cayó abruptamente en el acumulado de cuarentena, ¿cuál fue? Cerveza, 30%, básicamente porque la cerveza es digna del encuentro, como diría la claro. marca, pero es Sí, así, sí. uno se abre la cerveza cuando viene el amigo, cuando viene la familia, cuando se junta en un bar a comer, en una casa a comer un asado. Bueno, esa categoría fue una de las más damnificadas y lo estamos hablando desestacionalizado, ¿no? Ujú, Porque si la estacionalidad indica que la cerveza se toma menos en invierno, pero ujú. al desestacionalizarlo la caída fue muy, pero muy abrupta mes a mes. Bueno, y hacemos lo siguiente, cerramos nuevamente con la presentación de tu libro, a ver si podemos ver la placa, la imagen del libro, que lo va a hacer el día 22 de julio. Bueno, y algún dato más. Bueno, ¿qué te movilizó a escribir este libro? Mira, yo siempre digo que la microeconomía en Argentina está poco abordada. Hablamos Sí. mucho de macroeconomía, pero la economía que la gente entiende, la de todos los días, Ujú, no, le faltaban datos. Me gustaba hacer algo donde que la gente pueda tomar mejores decisiones y saber por qué puede tomar mejores decisiones, informándose mejor y sabiendo qué hay detrás de las decisiones de un supermercado, qué hay detrás de las decisiones de una persona que está produciendo. Y me parece que este libro viene en un momento indicado para ujú. tomar mejores decisiones en términos microeconómicos cuando sabemos que la restricción del ingreso es fuerte, sabemos que los gastos de los hogares y administración hogareña está a la orden del día y Ujú. lo va a estar en los próximos meses. Por lo cual creo que el objetivo máximo del libro es hablarle a eso, a la gente de a pie que hoy la verdad que la está pasando mal y con este libro, además de entretenerse, va a poder saber, informarse y tomar mejores decisiones. Damián Dipache, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Un placer, Gustavo, que tengan muy, muy buen día.